Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Yolanda Castillo, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Principalmente me dedico a lo que es medicina estética y bueno, esta la estudié en lo que es la Zaragoza. Hoy me gustaría hablar de la importancia de una buena alimentación. Si nosotros vemos en esta gráfica el gasto en salud en el 2016, ¿sí? Observamos que hay diferente, bueno, del presupuesto que tienen las personas de acuerdo a sus ingresos. Esto es en lo que dedica más que nada este, su sueldo, ¿no? Aquí, si vemos, el 2.7% lo dedicamos a los cuidados de la salud, pero esto fue en el 2016. A raíz de la pandemia, ¿sí? Esta cifra se va a incrementar a el 8%. Aquí lo tenemos. Ahora, actualmente vamos a tener que el sobrepeso y la obesidad es una endemia que tenemos en México. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hay muchas mujeres y hombres que ya no están en el peso y esto se ha dado obviamente por varias situaciones, ¿no? Tenemos la situación económica, tenemos otro tipo de situaciones. Entonces vemos que los hombres tienen un sobrepeso del 64% de la población y en caso de la obesidad un 24%. En el caso de las mujeres es mayor con un 66% y obesidad del 33%. También vamos a tener que actualmente los niños y adolescentes, ¿sí? Van a presentar un sobrepeso importante de un 35% y una obesidad del 15%. Aquí podemos ver en esta infografía, ¿sí? Cómo ha aumentado, ¿sí? Los índices de masa corporal, la relación cintura-cadera, que es muy importante porque esta nos va a dar más que nada, sí, somos más propensos a tener algunos tipos de enfermedad, como una enfermedad cardíaca, colesterol alto, triglicéridos altos. Aquí tenemos el índice de masa corporal y posteriormente pues las causas de la obesidad, donde tenemos por ejemplo el estrés, ¿sí? La comida, causas genéticas, algunos medicamentos y bueno, lo que son las hormonas. Y también aquí vamos a tener qué son las consecuencias de la obesidad. Como ven, eh, realmente esto va a atacar muchísimos órganos. Uh-huh. Hay una obesidad o bueno, más bien, una ganancia de grasa que es en la parte del recubrimiento de la piel, pero también tenemos una grasa endógena. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va acumulando en donde se encuentran los órganos. Uh-huh. Y aquí tenemos que pues obviamente una actividad física muy irregular. ¿Y cuál es nuestro verdadero fin de la alimentación? Es conseguir que nos ayude a gozar una buena salud. El problema es que no siempre vamos a saber a nivel práctico de qué manera conseguir que nuestra dieta sea equilibrada, saludable, y vamos a caer en errores como suprimir algunas comidas, seguir dietas demasiado restrictivas, eliminar totalmente de nuestros menús determinados grupos de alimentos. Actualmente hay un sinfín de dietas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que estas dietas ah, este, son peligrosas, ¿sí? Que a lo mejor sí las podemos mantener cierto tiempo, pero no pueden estar por todo lo que es la vida. Ahora, por eso esta plática es tan importante. Nosotros tenemos que hay una variedad de alimentos. Esta de tener una variedad de alimentos
nos va a dar una alimentación equilibrada y los nutrientes necesarios que requiere nuestro cuerpo. Ahora, hablando de las dietas restrictivas, ¿qué es lo que pasa? Hay un abandono muy rápido. ¿Por qué? Porque obviamente si a ti te dicen, ¿sabes qué? No puedes tomar azúcar, no puedes tomar cosas dulces, ¿sí? Y vamos nosotros quitando poco a poco esos alimentos, al final, ¿qué es lo que va a resultar? Si yo te digo, bueno, te voy a quitar un pastel de chocolate que tanto te gusta, a lo mejor vas a aguantar un tiempo sin tomar ese pastel de chocolate, pero en algún momento vas a tener la tentación y a lo mejor ya no te vas a comer nada más una rebanada, te vas a comer medio pastel. ¿Sí? Eso es lo que pasa en las dietas restrictivas o en dietas que pues quitamos varios alimentos. Ahora, se ha comprobado que antes pues nosotros estamos acostumbrados a que nuestra alimentación siempre consta de las tres comidas básicas, que es desayuno, comida y cena. Bueno, actualmente ya se ha visto que es mejor de 4 a 5 comidas, hasta cierta manera poco abundantes y no picar entre las horas de nuestro relativo, porque si nosotros tenemos nuestro desayuno completo, ¿sí? Posteriormente tomamos una colación, después nuestra comida completa, siguiente una colación y al final lo que es la cena. Esto realmente es muy interesante porque va a tener al estómago ocupado, ¿sí? Y obviamente si tú desayunas bien, haces tu colación y posteriormente haces tu comida, no vas a llegar con tanta hambre a la comida. Y obviamente tus raciones van a ser diferentes a que si yo me salte el desayuno, me salte mi colación. Y entonces cuando llega la hora de la comida voy a tener muchísima hambre y voy a empezar a comer todo lo que pueda. Entonces, aquí está lo que les explicaba. Desayuno, que podremos decir que es una comida o un desayuno completo y balanceado. Una media mañana, que bueno, regularmente estas medias mañanas se pueden hacer una fruta, podemos optar por alguna verdura, ¿sí? La comida, la merienda, y en esta merienda principalmente vamos a poner a lo mejor también una verdura, ¿sí? La verdura que más te guste y la cena. Obviamente hay alimentos que son mucho mejores para nosotros, ¿sí? Donde no tenemos tantas calorías que a lo mejor alguna fruta como es la sandía. La sandía tiene muchísima azúcar, aunque es prácticamente agua, que es diferente, por ejemplo, a una pera o a una manzana, ¿sí? Ahora, factores que modifican la alimentación. Tenemos unos factores que son intrínsecos, o sea que no podemos cambiar, que vienen siendo la genética, algunas enfermedades, ¿sí? Y factores extrínsecos o factores modificables. Esto viene siendo nuestro estilo de vida, ¿sí? Tenemos ahí el trabajo, ¿sí? Todas las cosas que tengamos que hacer, los tiempos, la parte económica, como les había comentado, ¿sí? Porque no es lo mismo que tú tengas un presupuesto para comer de 100 pesos, 200 pesos a la semana, ¿sí? Y que te tengas que ajustar a él. Muchas veces también eso hace parte de nuestras elecciones, que es más fácil. Compro mi ensalada que me cuesta 70 pesos diarios o compro la gordita que me cuesta 15 pesos, la quesadilla que me cuesta otros 15, son 30 pesos, ¿no? Y que al final me van a llenar más. ¿Por qué? Porque tienen grasa. Vamos a platicar un poquito más adelante de esa parte.
Entonces aquí tenemos el estilo de vida, el trabajo, la escuela, a veces, por ejemplo, en el matutino, pues a lo mejor es un poquito más fácil porque entras a las 7 de la mañana y sales a las 3 de la tarde. En cambio, en el turno vespertino entras a las 3 de la tarde y bueno, a veces dependiendo eh, si estamos primaria, secundaria o prepa, puede llegar a ser hasta las 10 de la noche. Entonces tú comes a las 2 y terminan tus clases a las 10 y te esperas a llegar a casa, ¿cuánto tiempo de ayuno estás haciendo? Ahora, el ejercicio. Muchas veces decimos, bueno, el ejercicio no tengo tiempo, o no tengo dinero, o no me dan ganas. Pues para hacer ejercicio realmente hay muchísimas opciones que podemos tomar, ¿sí? Pero también es importante la voluntad. La alimentación, pues era de lo que estábamos platicando, económico ya lo vimos, vida social, las fiestas, las reuniones, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a una fiesta o una reunión? Muchas veces, ahora que está tan de moda las mesas de dulce, pues te ponen un montón de cosas, ¿no? Chocolates, gomitas, etcétera, cacahuates, demás, ¿no? Entonces, pues obviamente lo puedes tomar en cualquier momento, más aparte, pues la comida. De la comida, pues va a depender obviamente del tipo de evento, ¿no? Por ejemplo, no sé, carnitas, tacos, ¿sí? Entonces, estás metiéndole demasiada grasa al cuerpo, ¿sí? Y si tú no tienes una rutina de ejercicio, no has llevado una alimentación adecuada, pues obviamente eso va a repercutir mucho en tu salud. En cambio, si tú tienes ejercicio, tienes una adecuada alimentación, pues realmente una vez, no sé en cuánto tiempo, pues te puedes permitir ese lujo. Ok, entonces vamos a tener que hay unos micronutrientes y unos macronutrientes. Los micronutrientes van a estar basados principalmente en lo que son las vitaminas, ¿sí? Y en los minerales que adquirimos de la dieta. Esto es aproximadamente del 1%. Y los macronutrientes, que son los que más conocemos, pues son proteínas, carbohidratos, grasas, ¿sí? Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. ¿Sí? Tenemos que una dieta equilibrada va a tener 65% de carbohidratos, 25% de grasas y un 10% de proteínas. Obviamente esto es para una persona, digamos, que hace un ejercicio moderado, ¿sí? Y que no tiene requerimientos especiales, como por ejemplo un deportista o que padezca alguna enfermedad, por ejemplo en el caso de una enfermedad renal, ¿sí? También esto se va a modificar. ¿Han visto estas, cuando van ustedes a los nutriólogos, ¿sí? Y más o menos muchas veces les manejan dos tipos. Una, que es que les dan una dieta escrita con opciones, ¿sí? Y otra con las raciones que deben de tomar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las proteínas en la palma de la mano, tenemos cuántos hidratos de carbono, cuántas verduras, ¿sí? O sea, realmente muchas veces es tedioso, ¿no? Tedioso estar contando las calorías, que te diga, tu dieta tiene que ser de 200 de 2000 calorías, kilocalorías. Entonces a veces es muy tedioso estar cuente y cuente y cuente. O a veces cuando nos entregan esas dietas de lunes a domingo, en el desayuno te vas a tomar un té sin azúcar, más aparte de una fruta, y así también a veces es un poco tedioso, ¿no? Lo que nosotros queremos pues es que tengas, realmente inviertas, ¿sí? A lo mejor no tanto tiempo en escoger tus alimentos, pero hay que saber qué tipos de alimentos. Ahorita no nos vamos a hablar
generalidades, no vamos a hablar de qué alimentos son preferibles o qué alimentos no, etcétera. Entonces les digo, pues por lo menos para mí esto es muy tedioso. Ahora, veamos que vamos a hablar de los micronutrientes. En general, vamos a hablar de esenciales y no esenciales. ¿Qué es algo esencial? Pues esencial va a querer decir que nosotros no lo podemos producir en el cuerpo, necesitamos de algo externo. Ajá. Algunos aminoácidos. En el caso de no esencial, luego el cuerpo los va a poder producir, ¿sí? Él va a tomar de nuestra dieta ciertas cosas para crear precisamente esas vitaminas, minerales que nos van a hacer falta para algunos procesos que necesita hacer. Entonces aquí tenemos más o menos que son unos aminoácidos esenciales y los no esenciales. Pues dentro de los esenciales, ¿sí? Es importante que vengan de afuera. ¿Y cómo los vamos a tomar? Pues pueden venir de la alimentación. Y aminoácidos no esenciales, obviamente sí necesitan ciertas cosas de la alimentación, pero pueden transformarse. Ajá. Ahora, en el caso, por ejemplo, aquí tengo una lista de cuáles son los minerales que encontramos en el cuerpo principalmente y lo que son los electrolitos. Los electrolitos son muy importantes, van a regular muchas funciones, ¿sí? Ahora, recuerden, cuando hacen ejercicio, lo que hacen es sudan, pero ese sudor está compuesto de electrolitos y agua. Mentira que lo que está sudando es grasa. Es completamente mentira. De los minerales, hay algunos minerales, por ejemplo, el manganeso, aquí lo vemos, el níquel, el modileno, el vanadio, o sea, lo necesitamos en pocas cantidades realmente, ¿no? El calcio es importante, el hierro, ¿sí? Hay algunos que sí son muy importantes. Y de los electrolitos, pues son estos. Ajá. Cuando tomamos algunos, por ejemplo, los sueros, van a venir estos electrolitos. Cuando tomamos bebidas, ¿sí? Para deportistas, también van a estar compuestos principalmente por estos. Nada más que recuerden que obviamente es diferente. Las bebidas para deportistas están hechas para deportistas, ¿sí? Para deportistas de mediano a alto rendimiento. Si tú sales a caminar, no vas a necesitar esas bebidas. Si haces una actividad, por ejemplo, no sé, zumba, sí que sí vas a sudar, pero el desgaste o el sudor va a ser mucho menos que, por ejemplo, correr un maratón. Entonces ahí yo te recomendaría que tomaras bebidas con electrolitos. Ajá. Y bueno, vamos a hablar de los macronutrientes. Recuerden, muy importante, es las etiquetas que se pusieron en los envases, ¿sí? Por lo de la COFEPRIS, es precisamente para alertar a la población. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos las etiquetas. Entonces lo que hicieron fue poner esas etiquetas enormes, ¿sí? Entonces, si se han dado cuenta precisamente de las bebidas energéticas, es que ahí te dice alto en calorías, alto en azúcares. En cambio, si tú compras un suero, no te va a decir ahí precisamente que es alto en calorías. Y ese sabor probablemente va a ser endulzado con stevia o esplenda. Uh-huh. Bueno, hablamos de los macronutrientes. Eso es muy importante. Los carbohidratos es la parte más importante de la dieta. ¿Por qué? Los carbohidratos vienen en muchas presentaciones, pero hablando nada más de carbohidratos, el cuerpo necesita glucosa, ¿sí? La glucosa es todo, es la gasolina del cuerpo. Pero para nosotros llegar a esta glucosa,
con los carbohidratos, van a tener que pasar una serie de procesos, ¿sí? El exceso de carbohidratos nos va a dar un aumento de peso. Un déficit de carbohidratos nos va a llevar a una desnutrición. Entonces, pues aquí pueden ir evaluando las dietas o los regímenes alimenticios o su alimentación. Ok, los carbohidratos. Los carbohidratos se convierten en glucosa. Tenemos dos clases de carbohidratos y los han escuchado, los simples y los complejos. ¿Cuáles son los simples? ¿Sí? Son regularmente todos esos que saben dulces. ¿Sí? Por ejemplo, el azúcar es de los carbohidratos más fáciles. ¿Por qué? Cuando todo lo que ingerimos va a llegar al estómago. Los carbohidratos, para poder convertirse en glucosa, necesitan romper esa molécula. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente si tú nada más partes la mitad, pues vas a gastar pocas calorías, ¿sí? Porque también es importante, cada vez que comemos, para absorber todo eso, vamos a quemar calorías. Entonces, no es lo mismo un carbohidrato simple que uno complejo. Recuerden cuáles son los complejos. Bueno, tenemos, por ejemplo, los integrales. ¿Sí? Toda la parte que es integral, aparte de que tiene mucha fibra, es más difícil para el cuerpo poderlo desdoblar. ¿Sí? El trigo, el maíz, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Gasta muchas más calorías en poderlo procesar y llevarlo a que se convierta en glucosa. Bueno, obviamente no todo lo que comemos se va a convertir en glucosa, ¿sí? Hagan de cuenta, o sea, es como cuando llenamos el tanque. Se agarró, se llenó el tanque de glucosa, ¿sí? Pero tenemos que tener una reserva. Esta reserva la va a tener el cuerpo por si nosotros necesitamos eh, una parte extra. Lo que hacemos en el ejercicio, primero se quema el azúcar que nosotros tenemos, ¿sí? Y después se va a llevar a lo que es el glucógeno. El glucógeno se cuenta que es la glucosa compacta y la guarda el hígado. Entonces tenemos una reserva aproximadamente de 12 horas, ¿sí? O sea que si agarras ese es un ayuno, realmente tu nivel a lo mejor de azúcar pues va a estar. Si nosotros tuviéramos un ayuno extremo, o sea, de más de 10 días, ¿sí? El cuerpo lo va a compensar con otros métodos precisamente para, ¿por qué? Porque pues, obviamente el cuerpo está programado para no morir. Lo que sí es indispensable es el agua. O sea, si tú no tomas agua en un día, entonces ahí sí. Bueno, ahora tenemos los carbohidratos. Se van a convertir, ya los platicamos, en glucosa, que la podemos ocupar inmediatamente. El glucógeno, que nos va obviamente a tener una reserva de energía, como la reserva del coche, cuando ya estamos en la reserva y no nos alcanza para llegar a la gasolinería. Y cuando esto rebasa, porque obviamente tiene un límite, se va a convertir en grasa, se va a almacenar como grasa, ¿sí? Y es cuando obviamente empiezas a subir de peso. Ahora, vamos a platicar de la grasa. La grasa tiene la necesitamos a fuerzas. O sea, nosotros, aunque tenemos una dieta libre en grasas, ¿sí? Siempre los alimentos van a traer un poco de grasa. Y esto es muy necesario, hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque va a necesitarlo el cuerpo para realizar ciertos procesos en las células, va a necesitar hacer ciertos recambios en las células de lo que se empieza a dañar,
¿sí? Va a haber una protección. La protección, pues obviamente no es lo mismo si no tuviéramos un panículo de grasa, ¿sí? ¿Qué pasaría si nos golpeamos? Obviamente nos dolería muchísimo porque nada más tendremos la piel, el músculo y el hueso. Ajá, entonces sirve como un amortiguador. Luego vamos a tener colesterol y triglicéridos que no son malos, al contrario, y también van a ayudarnos a ciertos procesos. Obviamente no es bueno tener colesterol y triglicéridos muy altos y bueno, y que se convierte en grasa. Un exceso de grasa nos va a llevar a una lipogénesis. ¿Qué es esto? La lipogénesis es el proceso, si recuerdan, los carbohidratos, cuando ya eran suficientes, se convierten en esa reserva, que es el glucógeno, y después, si nos pasamos, se almacena en grasa. Entonces, ese proceso se va a llamar lipogénesis. ¿Sí? Todo lo que quiera decir génesis es que se crea. ¿Sí? Entonces, esa lipogénesis se va a convertir eh, en una célula ya sea hipertrófica. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 10 células grasas, ¿sí? Obviamente al consumir de más, estas células van a crecer. Y tenemos otra que es la hiperplásica. Hiperplásica se refiere a que yo tengo esas mismas 10 células, pero entonces se replican y ya voy a tener 20. ¿Sí? Así se va a almacenar la grasa. Cuando utilizamos algunas herramientas estéticas, precisamente es importante identificar el tipo de grasa que nosotros tenemos para poder instaurar un tratamiento. Un déficit de grasa o cuando nosotros necesitamos usar esa reserva va a llevar a un proceso que se llama lipólisis, que quiere decir que va a empezar a ocupar esa grasa y la va a transformar en energía. Entonces tenemos la lipólisis, o sea, la destrucción de grasa, va a ser proporcionar la energía y principalmente durante el ejercicio o durante ayunos muy prolongados. O sea, se queman la parte de los carbohidratos, la glucosa, y posteriormente va a dar este proceso. ¿Sí? Nada más que aquí tenemos algo muy interesante. Un ayuno muy prolongado, estamos hablando, por ejemplo, de que no como en más de 12 horas o en más de un día, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de las anoréxicas, entre este sistema y va a producir cuerpos cetónicos. Entonces, tenemos aquí ácidos grasos, pasan al hígado y en esa transformación se van a convertir en cetónicos. Muy importante, el cerebro nada más trabaja con glucosa, no trabaja con otra cosa. Cuando empieza a producirse la acetona, ¿sí? Todavía el cerebro dice, bueno, está bien, te lo voy a aceptar, pero no es realmente lo que yo quiero o lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente ya hay una falta de concentración, ¿sí? Que a lo mejor ya no puedes pensar tan claramente. El cerebro sigue funcionando, ¿sí? Pero ya, digamos, ya no rinde al 100%. Ahora, en el caso de las proteínas, se usan para varias cosas. Tenemos un recambio del músculo principalmente. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Obviamente llega un momento en donde el músculo pues empieza a desgastar, pero el cuerpo inteligentemente agarra esas proteínas y las convierte en células para el músculo, o sea, hacen un recambio de esas células dañadas.
También va a provocar que de esas proteínas, que podríamos decir, es como si tú agarraras una cadena. ¿Sí? Esta cadena, a su vez, tiene muchos eslabones. Los aminoácidos son esos eslabones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para construir esos aminoácidos, el cuerpo los tiene que cortar. Y la gluconeogénesis, o sea, la producción otra vez de glucosa. Estas proteínas, cuando ya digamos, ya cumplieron su función de reparar las células del músculo y ya tenemos nuestros aminoácidos, ¿sí? Se van a almacenar en el hígado. Uh-huh. Si ya la demanda es muy grande, entonces las proteínas van a ser otra forma de tener energía. Pero pues esto no es muy bueno porque lo va a hacer a costa de los músculos, a costa de los aminoácidos. Entonces, tenemos que hablábamos de que las formas de obtener glucosa en el cuerpo son glucógeno, que es lo que se va a quemar primero, luego entra otro ciclo que es los líquidos, o sea, la grasa, ¿sí? Es lo segundo que se va a quemar y posteriormente, ya al final, las proteínas. Cuando llegamos a las proteínas es porque de plano hay una desnutrición muy grave porque ya pasaron ahí mucho tiempo de ayuno. ¿Sí? Esto ya obviamente ya no es normal para el cuerpo. O sea, digamos, a lo mejor pues sí, ¿no? Que más carbohidratos, o sea, el azúcar y pues algunos cambios de alimentación o el ejercicio mismo nos lleva a quemar grasa. ¿Sí? Pero ahí hay que tener un cierto equilibrio, porque si no empezamos a caer en déficit de algunas cosas. Ok, ya después de esto, que espero que no haya dudas, si no me lo pueden escribir, tenemos que se saca el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, pues ustedes lo han escuchado, es muy importante. ¿Qué hacemos para sacar nuestro índice de masa corporal? Primero nos vamos a pesar. Vamos a decir, yo peso 70 kilos. Y después nos vamos a medir. Si yo mido 1,70, eso lo voy a multiplicar por 1,70. Y luego voy a hacer esa división del peso entre 2 veces la talla. Y me va a dar un número. Aquí tenemos, si ese número está por abajo de 18, es bajo, o sea, desnutrición, por así decirlo. Porque también recordemos que hay obesos que son desnutridos. Pero bueno, estamos bajos de peso. Lo normal sería un valor entre 18,5 y 24,9. Eso es lo normal. Tenemos obviamente es un poquito amplio. Y ya un sobrepeso lo vamos a manejar de un 25 a un 29%. Y una obesidad, ya la obesidad empieza del 25. Recuerden, se divide en 1, 2 y 3, ¿no? Que es la mórbida, que es mayor de 4. Cuando se hace un procedimiento estético, ¿sí? Como mesoterapia, lo más que podemos nosotros trabajar es con un 30. Ya lo demás, pues tenemos que recurrir obviamente a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, ya a las cirugías, ¿sí? Principalmente al bypass gástrico, también a medidas alimentarias, obviamente, pues para que nos ayuden, ¿no? Ok, esto también es importante, la tasa metabólica baja. Haz de cuenta, si tú agarras y te acuestas un día y no haces ningún movimiento, o sea, por ejemplo, nada más estás respirando, ¿sí? Vas a quemar calorías. ¿Por qué? Porque obviamente esas calorías, esas poquitas calorías que van a necesitar el cuerpo
para seguir funcionando para el cerebro, para el respirar, para los latidos del corazón, ¿sí? Entonces, a fuerza lo necesitamos. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Nuestra tasa metabólica basal, que va a ser diferente en hombres que en mujeres, ¿sí? Esto obviamente nos va a dar, si les digo, un parámetro de si no hiciéramos nada y hasta cierto punto fuéramos completamente sedentarios. Cuando nosotros calculamos una dieta o un régimen, ¿sí? Vamos a agregar, por ejemplo, si esa persona hace actividad física, qué tipo de actividad leve, moderada, ¿sí? O fuerte. Para nosotros, pues obviamente sacar aproximadamente cuántas calorías, y si lo hace cada tercer día o lo hace diario, ¿sí? Y la forma de alimentar, porque ya les había dicho, no todos los alimentos van a tener la misma cantidad de calorías, no es lo mismo comerte una torta que comerte una ensalada, ¿no? Pero también ahí hay trucos, ¿eh? Porque muchas veces la comida o lo que tenemos parece ahora sí que muy saludable y no lo es. Ujú. Como les platicaba el ejemplo de la sandía. Teóricamente es una fruta y estaría bien, pero tiene demasiadas calorías. O sea, sí la podemos consumir, pero obviamente en cantidades no las vas a consumir diario. Opciones para bajar de peso. Mucha gente busca estas opciones y yo creo que es difícil. ¿Qué pasa? Van con un nutriólogo o un bariatra para que obviamente de acuerdo a las necesidades, a las actividades, si tienen alguna enfermedad, etcétera, pues les dé como una guía, como una dieta. A mí me gustan más las guías, ¿no? Donde te dicen obviamente qué son los alimentos sugeridos, a qué son los alimentos, digamos, que a lo mejor tienen más calorías. Porque a mí no me gusta llamarle, o sea, si inmediatamente dices dieta, ya, la gente hasta se asusta. Pero si dices alimentación, es diferente. Como les había comentado, cuando hay una obesidad, ya necesitamos recurrir a un cirujano plástico o un gastroenterólogo para que nos ayude a hacer un bypass gástrico. ¿En qué consiste el bypass? ¿Sí? Que te cortan un pedazo del estómago. Obviamente al principio pues vas a comer menos, te vas a saciar más rápido, esa es la idea. Pero si yo, a pesar que ya me siento lleno, empiezo a comer un poco más, por ejemplo, que el postrecito, que eso, al final el estómago se distiende y es como si no te hubieras hecho nada. La mesoterapia en el caso de la estética es muy buena, pero como les digo, tiene que estar acompañada aparte de muchas cosas, ¿sí? No me sirve a mí ponerte una mesoterapia reductiva, pero que tú estés saboteando el tratamiento comiendo un exceso de calorías o no haciendo ejercicio. Entonces, cuando las personas se someten a esta clase de procedimientos, pues sí hay que platicar con ellas para que logren lo mejor de los resultados. Los medicamentos, bueno, aquí en el caso de los medicamentos, hay medicamentos reductores que nos van a ayudar, y sobre todo personas que tengan dificultad para bajar de peso, medicamentos como tal, ¿sí? Medicamentos que solamente puedes conseguir en las farmacias, son medicamentos controlados, o sea, obviamente no los puedes ir a comprar y ya, son ciertos medicamentos porque estos medicamentos regularmente tienen ciertos compuestos, ¿sí? Tienen pseudoefedrina, tienen hormonas tiroideas para aumentar el metabolismo. Obviamente también a veces agregan algo que te baja la energía, porque si nada más consideras eso, pues obviamente pues vas a tener una energía terrible.
Entonces, ¿qué es lo que combinan con el diazepam? O sea, son realmente medicamentos que funcionan y en los que pueden apoyar, pero también estos medicamentos, si nosotros leemos la guía del medicamento, el medicamento te va a decir, bueno, sí, este medicamento te ayuda a bajar de peso, pero es un ayudante. Si tú no cambias o el paciente no cambia sus hábitos de alimentación y ejercicio, probablemente baje, pero al suspender el medicamento va a subir de peso, el famoso rebote. Ahora, tenemos complementos. Aquí en complementos lo puse entre comillas. Los complementos que podemos utilizar es cuando nosotros no tenemos una dieta balanceada, ocupamos muchos complementos, ¿sí? Vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Pero también se pueden utilizar ciertos complementos, podremos decir hasta cierto punto de complementos de o plantas como la herbolaria, ¿sí? Que su fin es precisamente llegar a cierto grado de saciedad o a llenar el estómago más rápido. Ajá. Y tenemos los famosos productos milagro, que de verdad no es una buena inversión. Obviamente, por eso la Cofepris los beta, ¿sí? Estos productos es baja sin esfuerzo, sin ejercicio, no cambies de dieta, ¿sí? Compra estas pastillas, compra este líquido, compran, y muchas veces no sabemos ni siquiera qué tienen, ¿sí? Entonces, por lo mismo que no sabemos qué tienen, pueden provocar muchos problemas. Y sobre todo, como les decía, los medicamentos son muy específicos. Hay medicamentos para bajar de peso para personas que no tienen ninguna enfermedad, personas que son diabéticas, personas que son hipertensas. Los complementos, obviamente, al saber qué es lo que tienen, podemos decir, bueno, este sí se lo puedo dar a una persona hipertensa o este sí se lo puedo dar a una persona diabética. Y en el caso de los productos milagro, realmente no hay una guía o no hay nada que te puedan explicar. O sea, la gente se dedica a venderlos. Y si le preguntas qué tienen o qué contienen, nada más te evaden. O sea, esto realmente habla de que el producto no sabe ni siquiera qué tiene. Si tú compras un complemento, por ejemplo, un multivitamínico, vas a tener todas las vitaminas que traen el porcentaje. Si compramos, por ejemplo, algún complemento para bajar de peso, digamos, naturista, ahí te va a decir qué es lo que traen, ¿sí? Súper importante. Siempre hay que saber qué es lo que traen. Además, regularmente vienen en frascos, ¿sí? Y ahí te dicen qué es lo que traen. Entonces, opciones para bajar de peso. Realmente, lo único que nos sirve es la nutrición adecuada o la alimentación adecuada, un cirujano plástico, la mesoterapia, son ramas de la salud que nos van a ayudar. Pero si yo eso no lo conjunto con un cambio de estilo de vida, que me refiero a la alimentación, al ejercicio, ¿sí? Esto no va a funcionar, créanme. Bueno, hasta que acabamos el video, fue un video un poquito largo. Espero que lo hayan entendido, si no, pues espero sus comentarios. Nos pueden visitar en las redes sociales para que vean pues más o menos un poquito más de lo que yo manejo, ¿sí? Y tengan algunos tips. En Facebook también nos pueden mandar un correo electrónico, directamente se pueden comunicar a mi línea de WhatsApp. Y pues los que quieran escanear el código también nos va a llevar pues a nuestros datos. Espero que hayan
entendido un poquito de lo que les hablé, tratar de hablar lo más básico, pero si tienen alguna duda nos los pueden dejar y con gusto les voy a responder. Y también sería bueno que visitaran pues nuestros demás videos y se suscribieran al canal. Los dejo y que pasen un buen día.